Hoy puede ser. Lo comentábamos con Gaby bien temprano en las efemérides. Hoy se celebra el Día de Protección a la Naturaleza, una fecha instituida por la Organización de las Naciones Unidas para promover en todo el mundo la responsabilidad ambiental y la preservación de espacios naturales amenazados por la explotación intensiva de sus recursos. Y lo que dijimos es que íbamos a ampliar este tema y que íbamos a hablar con investigadores. Bueno, ya ha llegado nuestra visita de hoy. Le damos la bienvenida, le agradecemos por hacerse unos minutos para venir en medio de un montón de tareas que tienen, porque ya nos va a contar todo aquello en lo que están trabajando. Bienvenido, le decimos al licenciado Pablo Montilla, profesor, investigador de nuestra Universidad Nacional de Chilecito, miembro del Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas, el IAMRA. Pablo, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, muchas gracias por la invitación, un gusto siempre estar acá. Gracias. Bien, también para nosotros es un gusto poder hablar con vos, junto con la gente del Instituto de Ambiente de Montaña y Regiones Áridas. Vienen haciendo un trabajo enorme acerca de la revalorización de lo que es nuestro bosque nativo. Sí, exactamente, sí, del proyecto que en sí, que ya también hemos hablado en estos espacios. Es un proyecto que estamos tratando de visibilizar y poner en contexto nuestros bosques nativos, ¿no? Nuestro monte. Entonces estamos encarando un proyecto ya hace más de un año, un proyecto que antecede a otros proyectos que con Ulla Carling, que es un pionero en esto, tuvimos la suerte de estar trabajando y de seguir trabajando en lo que es la conservación de los bosques nativos del Valle Antinaco Los Colorados, viendo la distribución, el estado en que se encuentran los bosques y relacionado con la historia ambiental, porque algo que recién comentaba antes, había 230.000 hectáreas de bosque nativo a principios del siglo XX, y hoy por los muestreos, por las salidas a campo, sabemos que eso se mermó en casi una 3/4 parte. Hoy quedan aproximadamente 30.000 hectáreas de bosque nativo. Eso es muy poco y no fue casual que se haya perdido, sino que responde a determinadas actividades que marcaron fuertemente el territorio a principios del siglo XX. Pero no necesariamente tiene que ver con una expansión de la zona urbana. No, exactamente. Justamente primero respondió a una expansión de dos actividades, que fue el ferrocarril y la minería, ¿sí? A principios del siglo XX. Para todos los que viven en Chilecito es muy conocido la historia del cable carril, patrimonio de la humanidad y demás, pero bueno, el cable carril junto con el ferrocarril formó una diada, como un dúo dinamita, sí. que consumió, hay varios trabajos, nosotros hicimos un trabajo extenso de revisión bibliográfica que prácticamente minó el bosque nativo, ¿no? Para funcionar la máquina a vapor de esa modernidad o de ese progreso, requería mucho monte, principalmente algarrobo, retamo, y que son los principales afectados, por así decirlo, y eso, según los estudios, más o menos consumió aproximadamente el 50% de esas 230.000 hectáreas. Y después, como bien decías vos, no fue la expansión urbana, si bien la expansión urbana es un motivo de los cambios en uso del suelo que responden a la expansión urbana, es un motivo de pérdida de bosque. La expansión agrícola, no la expansión urbana, sino la expansión agrícola. Del 70 o del 67 a la fecha hubo una expansión agrícola muy fuerte, principalmente por dos leyes, que la ley de las colonias de Iribarren, que demandó mucho suelo que era ocupado por bosque pasó a ser suelo agrícola, y después por la ley de diferimiento, la 22021, a principios de los 80, que se expandió con todos los 90, cuando venimos y vemos Vichigasta. Justo hoy hay un taller en Vichigasta para hablar de la reserva de Vichigasta, que si quieren pues les comento. Eso también demandó mucho suelo. Entonces, la expansión urbana en un tercer lugar lo pondría, pero principalmente la expansión agrícola fue la que demandó más suelo. Hay actividades que han desarrollado desde el Instituto de Ambiente de Montaña que han sido importantísimas en una revalorización del territorio, una revalorización de la mirada al monte. Me acuerdo mucho de Néstor Bárbaro, y hay que nombrarlo, gran figura de nuestra universidad, con la Semana de la Desertificación, por ejemplo, que nos hizo comprender que nuestra geografía o nuestro ambiente no siempre fueron tan áridos como los conocemos hoy en día. Tal cual, sí. Ahí hay que decir una curiosidad, recordando a Néstor, que siempre nos decía eso, que principalmente el día, por ejemplo, de hoy es un día que tiene una pata peronista. Néstor era muy peronista. Sí. Porque el Día de la Conservación de la Naturaleza, que es el 18, se conmemora, por lo menos eso es lo que se sabe, en relación a un discurso que hizo Perón en el 72. A la carta que le envió al presidente de las Naciones Unidas. El exiliado en Madrid hace una carta donde pone en advertencia la pérdida del medio ambiente, ¿no? Y a partir de ahí lo toman en cuenta
lo mandan a la ONU y se declara el día. Entonces Néstor siempre decíamos que tenía que hacer el libro verde del peronismo, nunca lo llegó a hacer porque Néstor siempre ponía referencia a que el peronismo había tenido su pata. Ahí tiene tarea para la gente del instituto, obviamente en un trabajo de tributo al querido Néstor. Pero bueno, sí, él lo que decía es justamente, si bien nosotros estamos dentro de las tierras secas, que es casi un tercio, más de 2/3 del país, tierras secas es lugares donde llueve muy poco, principalmente menos de 600 milímetros. Eso no hace que el paisaje que, como bien decías vos, Tamara, árido que vemos hoy, es el que debería representar el paisaje natural, acá, esa naturaleza que hoy estamos promoviendo proteger, sino que esa naturaleza cambió por determinadas actividades puntuales que las nombrábamos recién, y eso hizo que se degrade la tierra y que se generen procesos de desertificación, que es la degradación de la tierra. Y que tiene que ver con la explotación de recursos, quizás de una manera irresponsable. Y a mí lo que me invita esto, porque lo empezaste hablando acerca de un proceso histórico, es qué tipo de paisaje teníamos hace, 130 años atrás, y que ya dimos por sentado de que siempre fue el paisaje que tenemos hoy, cuando tal vez fue muy distinto. Exacto. Bueno, ahí lo que hacemos mucho es hacer una revisión historiográfica. Entonces vos ves los relatos, por ejemplo, los primeros... cuando se hicieron las Mercedes, por ejemplo, 1700, o los relatos jesuitas, y describen un paisaje completamente distinto. De hecho, un poco más reciente, cuando se cuenta la historia de los caudillos, muchos caudillos cuentan que se escondían en la selva, a veces le llegaban a decir selva, o el león. Por ejemplo, el león, el rango de extensión del yaguareté, por ejemplo, que tenía a principios del siglo XX, fines del XIX, llegaba a la zona de Talampaya, por ejemplo. A medida que se fue perdiendo bosque, que se fue perdiendo el nicho de cierta fauna, se fue perdiendo también el animal, ¿no? Y se fue quedando hoy en solamente la selva paranaense. Pero en esos relatos ellos justamente lo que describen es un paisaje completamente distinto, que apenas uno cuando sale de Los Colorados y viene para Vichigasta, todo eso era selva, ellos decían así, era monte, y uno se podía esconder ahí en ese monte. Hoy quedan tocones y está restaurándose algo, pero nada, uno ve tocones, ve un paisaje. Claro, una velocidad muy muy lenta. Y muy es algo que me gusta también de las actividades que han generado desde el Instituto Ambiente Montaña, la Semana del Algarrobo, por ejemplo, que te invita a ver a este árbol nativo de una forma muy distinta a la que hacíamos 10 años atrás. Claro. Y ahí está bueno, porque cuando hablamos de los bosques del Valle Antinaco, Los Colorados, el principal elemento constitutivo del bosque es el algarrobo, ¿no? El género Prosopis, Flexosa, Nigra, Alba. Esos algarrobos es el principal elemento, o sea, que esté presente el algarrobo permite que esté presente otras especies y otras naturalezas, tanto humanas como no humanas, porque hay muchas sociedades campesinas que están relacionadas con el algarrobo. Eso es lo que viene por ahí, es como pregunta lógica. Digo, ha cambiado tanto, se ha perdido tanto de nuestro bosque nativo y demás, ¿cómo eso ha repercutido en el desarrollo de la sociedad? Exacto, claro. A lo largo, porque digo, en ese ejercicio mental, es decir, imaginémonos que no sucedieron los hechos históricos y las explotaciones. Imaginemos por un momento, ponemos en pausa la humanidad en esta parte del mundo y que todo evolucionaba naturalmente. El paisaje hubiese sido completamente distinto, pero digo, sucedió. Y también hubiese cambiado, me imagino, la estructura social, productiva y demás, si hubiésemos preservado el bosque nativo. Tal cual, sí. Lo que vos estás haciendo es una síntesis de la modernidad, ¿no? O sea, a partir de 1492 toda nuestra América Latina cambió drásticamente, ¿no? Porque vino otra forma de entender el mundo, que fue el modo europeo, ¿no? El modo europeo no consideraba la naturaleza como la consideraban los pueblos originarios o el campesinado, sino como un recurso, como decían antes ustedes. Los pueblos originarios que estaban acá y el campesinado que estaba acá tenía otro vínculo con esa naturaleza y con ese monte, y claramente cuando llega la modernidad o el progreso o ciertas actividades que demandaban, que generalmente eran de afuera, por ejemplo el cable carril se construyó entre los alemanes y los ingleses, y la explotaron los ingleses, que justo ayer también leímos algo de eso, estafando a un montón de mineros de acá. Toda esa naturaleza que se consumió es naturaleza que ya no tenía el campesinado, los pueblos originarios, para poder reproducirse. Entonces, está buena la pregunta que hace, pues imaginarse un mundo donde no hubiese avanzado tanto la modernidad, o en estos territorios de la modernidad, sería un mundo absolutamente distinto. Eso por lo menos lo que creemos quienes pensamos que puede haber otro mundo distinto por fuera del mundo que actualmente vivimos, ¿no?
Bueno, y el mundo que actualmente vivimos, donde ya no se habla de cambio climático, sino de crisis climática, y donde tenemos que acostumbrarnos a vivir ya con factores como el calentamiento global, que hubiese sido si manteníamos nuestro bosque nativo, si manteníamos nuestro flujo natural de cómo se relacionaban las cosas en ese entonces. Claro, el bosque nativo, o sea, eso todavía no lo podemos dimensionar, pero haber perdido más de 180.000 hectáreas de bosque nativo en un lugar, además de la degradación, que hoy la podemos medir, hay indicadores y demás, hay un montón de factores microclimáticos que se ven haber alterado. Nosotros no tenemos datos precisos, pero los bosques cumplen un montón de funciones ecosistémicas, más allá de que albergan un montón de naturaleza, como decíamos recién, humana e inhumana. Absorben CO2, absorben el reflejo, la radiación solar. Esa radiación solar hoy rebota, por así decirlo, en un suelo desnudo, en un suelo absolutamente degradado, y refleja más calor. Sí, impide que se regule la temperatura, claro. Miles de factores. Perdimos un montón de... O sea, en bosque nosotros siempre decimos un sistema muy complejo, y al suprimirlo y al simplificarlo, por ejemplo, en un monocultivo, en un área urbana, un área gris, perdés toda esa complejidad que tiene un bosque, que interactúa con un montón de cosas que ni siquiera podemos imaginar, quizás. Bien, y hablando de toda esta complejidad, de cómo la explotación de recursos repercute no solo en la naturaleza, sino en nuestra vida como sociedad, nuestra universidad está pronta a ser anfitriona de un congreso internacional que lo hace nada más y nada menos que la Claxo, que es palabras mayores para quienes se dedican a la investigación social. Sí. Esto tendrá lugar un día después de nuestro aniversario, del 6 al 10 de noviembre. Estamos hablando del 19º Congreso Internacional sobre Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano, y sos uno de los organizadores, y este congreso tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Sí, por suerte el congreso viene saliendo muy bien, es el primer congreso internacional que vamos a hacer acá, así que hay mucha expectativa. Como hablamos recién, hay gente que viene desde Polonia hasta Honduras, México, Brasil. Va a reunir más de 100 académicos y académicas de todos lados. Van a presentar también los movimientos sociales, va a presentar la comunidad, y justamente los temas que se tratan están relacionados al extractivismo, están relacionados a cómo se percibe la naturaleza, están a las luchas de los pueblos originarios y las comunidades campesinas, las asambleas. Por suerte van a presentar trabajo las asambleas de acá de La Rioja, tanto de La Rioja Capital como de acá de Famatina. La idea es construir un espacio dentro de las ciencias sociales, pero las ciencias complejas también, para poder pensar estos problemas, estas crisis que estamos atravesando, y qué soluciones se pueden dar, o qué alternativas hay frente a un modelo que ya está causando estragos por todos lados, ¿no? Eso es lo que decía vos recién. A propósito de eso, hoy hay una charla a las 18 acá de Guillermo Folguera, que es muy recomendada también, donde trata justamente estos temas. Va a estar acá en el auditorio. Quería no dejar de pasar ese chivo, porque Guillermo Folguera trabaja mucho estos temas del sistema complejo, de la modernidad y de pensar otros mundos, ¿no? Otra forma de... Sí, lo tenemos invitado a Guillermo para mañana, después de la mesa panel, para charlar más sobre este tema. Pero digo, pensar en un congreso internacional con investigadores que llegan así de diferentes lugares del mundo, vos decías, es un espacio para pensar sobre todo esto. Pero este tipo de reuniones de investigadores es mucho más que eso, porque del pensamiento pasar a la acción es necesario en base a esto, a la investigación, y a decir, bueno, muchachos, acá están los números, esto es lo que está pasando, lo estamos viendo, lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. ¿Y vos crees que hay posibilidad, a partir de ese pensamiento de los científicos, de encontrar caminos de rescate, de recuperación para lugares como el nuestro o en cualquier lugar del mundo? Sí, yo creo que sí, obviamente. Creo que si no, o sea, soy optimista cauteloso, como decía, soy optimista sí. de que tenemos todas las herramientas para poder cambiar todo el conocimiento que vos decís. Creo que está. Hay mucho conocimiento que fue negado, invisibilizado, que son los conocimientos de los pueblos originarios, el campesinado, que cierto tipo de ciencia negó o invisibilizó. Creo que hay una fase de transición, ¿no? Muchos académicos decimos eso, estamos pasando una etapa de transición, que siempre la civilización pasó desde más de 2000 años atrás hasta la fecha, pasaron transiciones, ¿no? Cayeron imperios y surgen otras cosas.
El tema hacia esas otras cosas, hacia dónde vamos. Entonces creo que ahí el trabajo de la academia o de la universidad o de este tipo de eventos pueden pensar para pensar esas transiciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros con Iñaki y Javier vamos a hacer una mesa de agroecología. Entonces, quizás quienes criticamos el monocultivo, cierto tipo de agricultura convencional, proponemos la agroecología, que es otro tipo de forma de hacer agroecología. Y así dentro de cada rama hay como alternativas que se vienen desarrollando un montón, nada más que fueron invisibilizadas quizás o no fueron tenidas en cuenta. Como decía antes Tamara, creo que esta crisis que está habiendo a nivel mundial va a permitir también pensar otra forma, porque ya no hay forma posible dentro de lo que venimos haciendo. Entonces es muy obtuso pensar que siguiendo el mismo camino podemos, pero bueno, estos congresos sirven justamente para eso y para sacar materiales para reflexionar sobre eso. Y por supuesto es algo que nos llena de orgullo, muestra que la universidad está alcanzando un grado de madurez, repercutiendo internacionalmente, recibiendo a esta gente. También sé que muchos de nuestros estudiantes van a estar presentando ponencias en las diferentes mesas, que son un montón. Sí. La universidad va a estar llena de gente, es algo que me enorgullece, me da mucha alegría, me encanta, y ojalá sean muchos más congresos internacionales que lleguen de este tipo a nuestra universidad. Sí, bueno, vos has participado del precongreso, así que ahí estuviste haciendo el aguante también. Sí, presentaron muchos estudiantes y muchos docentes, eso está bueno también. Muchos grupos de estudios, principalmente es eso, ¿no? Nosotros quizás no tenemos mucha oportunidad de estar tan en contacto con congresos o reuniones internacionales por la locación donde estamos. Entonces, esta también es una oportunidad para localmente aprovecharla mucho, y creo que así fue. Presentaron, como vos decís, muchos trabajos de todo tipo. Presentaron mucho las asambleas también, y eso está bueno, que sea un congreso abierto, horizontal. Y no solamente de académicos, claro, sino que puedan participar diferentes asambleas de organización. Se va a hacer talleres también con mujeres rurales sobre el tema de cuerpo y territorio, trabajando el feminismo rural. O sea, va a haber un montón de ramas que son las que se están abordando a nivel tanto académico local e internacional, que está bueno traerla, ¿no? Acá va la apertura de William Robinson. William Robinson es un académico de Estados Unidos que va a hacer una conferencia virtual en vivo, y es uno, con David Harvey y otros más, de los más reconocidos que hay a nivel mundial en temas de globalización, y él va a hacer la apertura del congreso. Y después va a venir la orquesta, como decía recién, comunitaria Angelelli, que va a ser hermoso ahí para inaugurar. Sí. O sea que encima van a tener arte, encima vamos a tener visitantes de todo el mundo. Es algo de lo que seguramente vamos a estar charlando unos días antes también. Eso le iba a decir, ¿no? También aprovechar la radio, y ustedes me dicen, traemos invitados todos los días. No, al revés. Pero puertas abiertas. Puertas abiertas, sí. Al revés vos me decís, listo, dale, voy yendo con tal. Perfecto. Listo, no hay ningún problema. Hacemos agenda esa semana. Dale. Ningún problema. Y antes de cortar con el tema, recién mencionaste que hay una actividad en Vichigasta. También eso, gracias. Hoy hay una actividad en Vichigasta. En Vichigasta también venimos trabajando con un proyecto hace 4 años. En Vichigasta justamente, y tiene que ver con esto que decíamos recién, los campesinos, los pequeños productores, hace más de 10 años, viendo que la expansión agrícola muy fuerte, se organizaron, hicieron mucho reclamo, y eso concluyó en la creación de una reserva provincial de usos múltiples, que es la de Vichigasta, por medio de una ley 8.740 y pico, creo. Pero esa reserva sirve como espacio para proteger justamente parches de bosque nativo y reservas de agua. El tema es que esa reserva nunca, si bien salió la ley, nunca se ejecutó, nunca se implementó. Entonces vienen haciéndose talleres participativos con la comunidad, con la UNDEC y junto con la Secretaría de Ambiente, con la comunidad de Vichigasta, para poder hacer un reglamento de uso de esa reserva y poder cerrarla. Entonces hoy a las 18 se invita a toda la comunidad de Vichigasta a que pueda estar. Va a ser en el centro vecinal de Vichigasta, por la calle principal. Va a ir gente de la Secretaría de Ambiente, vamos a ir nosotros también, y la idea es participativamente decir cómo queremos usar esa reserva y para qué queremos usarla. Bien, excelente, porque son este tipo de acciones las que le dan sentido a un día como hoy, al Día Mundial de Protección de la Naturaleza. Exacto. Y me gustaría, no sé también si vos querés consultarle alguna otra cosa, pero a mí me gustaría, por lo menos como a modo de cierre, preguntarte, más allá de lo académico, más allá de las tareas en conjunto, ¿qué hago yo? Yo solito, uno solo. ¿Qué hago yo
para proteger a la naturaleza? Bien, está bueno. Creo que cada uno tiene que yo por lo menos lo que hago, y siendo padre también trato de ver la forma en que nos relacionamos con la naturaleza, ¿no? Y eso creo que es lo más difícil, o sea, qué entendemos por naturaleza, si nosotros nos pensamos por fuera de la naturaleza o dentro de la naturaleza. Creo que ese tipo de reflexión te hace ya cuidarla o percibir la naturaleza de forma distinta, ¿no? Si uno se siente dentro de la naturaleza o parte de la naturaleza, o no se siente como un dios por encima de toda la naturaleza, creo que naturalmente empieza a fluir otro cuidado, ¿no? Uh-huh. Nosotros tratamos de decir, por ejemplo, el tema de la poda de los árboles, algo muy básico, que uno siempre en la casa tiene un árbol. Cuidémoslo, no lo podemos, cuidémoslo, reguémoslo, tratamos de tener un jardín en nuestras casas, porque eso siempre son benéficos para los insectos, para los pájaros. Tratamos de cuidar por lo menos la naturaleza que tenemos alrededor nuestro, ¿no? Y que nosotros, si nos creemos parte de la naturaleza, ya ahí cambia un poco la concepción o la visión que tenemos. Ya creo que deja de ser un recurso y de sentirnos parte de algo, creo que ya lo cuidamos naturalmente, ¿no? Bien, me gusta la idea. Pablo, para nosotros siempre es un placer recibirte, charlar con vos. Nos pasa como nos suele pasar con nuestros investigadores. Podríamos estar hablando horas y horas y horas. Pero bueno, vamos a tener siempre muchas más opciones. Ya sabes, la puerta, como dijo Tami, abierta. Simplemente vienen. Igual antes del 6 tienen que venir un par de días antes por lo menos. Y durante el Congreso también. Durante el Congreso, por eso, durante el Congreso directamente los van trayendo. Bueno, terminó, venga. Después sacamos la foto, venga, vamos para la radio. No, va a ser una buena oportunidad interesante porque va a haber gente, como le digo, de todas partes, y hay muchas luchas en muchas partes de Latinoamérica que sería bueno reflejarlas, porque eso hace también sentir pertenencia y sentir que uno no está solo en alguna lucha. Tal cual. Bien, gracias le decimos entonces a Pablo Montilla. Él es profesor, investigador de nuestra universidad, miembro del Instituto de Ambiente de Montañas y Regiones Áridas. Lo habíamos invitado para hablar acerca de este día, el Día de Protección a la Naturaleza, y también para que nos adelante en lo que consiste este 19º Congreso Internacional sobre Integración Regional, Fronteras y Globalización en el continente americano. Gracias, Pablo. Gracias a usted. Hoy puede ser. Porque lo que traiga el día depende de vos.